Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, primer domingo de Cuaresma, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo desde 1 hasta 11. En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «La Escritura dice, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el diablo tomó a Jesús y lo llevó a la ciudad santa. Lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, te encomendarás a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le contestó: «También dice la Escritura, no pondrás a prueba al Señor tu Dios». Por último, el diablo lo llevó a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo con su esplendor y le prometió: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo Él darás culto». Entonces el diablo lo dejó y los ángeles se le acercaron para servirle. Palabra del Señor. El texto, muy conocido, es muy importante que la liturgia lo ponga al comienzo de este camino de Cuaresma. Cuaresma significa 40 días. Es un número simbólico muy importante en la Biblia. 40 había sido el número de los años que Israel había permanecido en el desierto durante el Éxodo. 40 había sido el número de los días que con sus noches Moisés se había quedado en la montaña, en el monte Sinaí, también llamado Horeb, para recibir los 10 mandamientos. 40 ahora son los días que Jesús pasa en el desierto para prepararse por su misión. 40 serán los días entre Pascua y la Ascensión, donde también la Iglesia se preparará junto con el Señor Jesús para su misión. 40 días son también este tiempo que empieza hoy para nosotros para prepararnos a la Pascua. Así que 40 es como un tiempo sacro, un tiempo en el cual hacer qué cosa. Esta es la pregunta. Ayunar, hacer penitencia, bueno, se puede hacerlo como cualquier otro momento del año. La cosa más importante, nos dice el texto, que Jesús se quedó en el desierto 40 días, 40 noches a rezar. No lo dice explícitamente, pero es evidente. Las tentaciones sobrevinieron solamente al final, no durante todo el tiempo. Jesús no estuvo allá para ser tentado por 40 días con sus noches, sino para quedarse en la escucha de la palabra de Dios, en oración, en intimidad profunda con el Padre. Eso también es el sentido de nuestra Cuaresma. Antes que nada, un tiempo de intimidad con Dios, en el cual escuchamos su palabra, en el cual rezamos poniendo nuestra vida en sus manos. Esto es el sentido más importante de la Cuaresma. De esta manera llegaremos bien preparados a la Pascua. Luego puede ser también el ayuno, la penitencia, pero sin confundir los instrumentos principales mayores, la escucha de la palabra, la oración, con otros que son, sí, bueno, pero
secundario. Dentro de este momento, porque siempre cuando el hombre se encuentra con Dios, se encuentra también con sí mismo, encontrándose con sí mismo salen todas las tentaciones. Ahora, aquí no tenemos el tiempo adecuado, así que tengo que sintetizar lo más posible. La tentación que Jesús sufrió no la sufrió solamente en este momento, sino a lo largo de toda su vida. Podemos encontrar por cada una de estas tentaciones un momento específico de la vida de Jesús, pero a nivel literario, acá el evangelista hace como un resumen por tipología. Tenemos tres clases de tentaciones: tentación económica, tentación religiosa, tentación política. Y utiliza como punto de referencia, estamos en el Evangelio de San Mateo, que nos quiere presentar desde el comienzo la figura de Jesús como el verdadero libertador, el que ha venido para guiar el pueblo de Dios, la humanidad, hasta el encuentro con el Padre, del cual el Moisés del Antiguo Testamento había sido una prefiguración. Así que atrás de este texto tenemos toda una simbólica: el desierto, evidente, el lugar del camino del pueblo, el desierto también como lugar del noviazgo entre Dios y el pueblo, y tres tipologías de tentaciones que cada una se refiere a una tentación que había sufrido el antiguo Israel en el desierto, cayendo, al contrario, Jesús gana. Primera tentación, el hambre. Recordamos que el pueblo había gritado en contra a Moisés y a Dios cuando tuvo hambre, y poniendo a prueba a Dios, diciendo: pero ¿por qué Dios nos ha librado de Egipto para dejarnos morir de hambre en este desierto? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Bueno, en aquel momento Dios le envió el maná. Ahora, al diablo que lo está tentando, Jesús dice que no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuidado que la tentación no consiste en pedir el pan a Dios. Jesús mismo nos enseña a pedir el pan en la oración del Padre Nuestro. Jesús mismo hará el milagro para procurar el pan a la gente hambrienta, cuando multiplicará los panes y los peces por lo menos 2 veces. La tentación consiste en, primero, pensar solamente en el pan por sí mismo, no por todo el mundo. Y segundo, que fue la real tentación que sufrió Jesús, aprovechar de su poder de cumplir milagros y por eso dar de comer gratis a la gente, para ganarse el apoyo de la gente, para convertir a la gente. De hecho, el día después en el cual había multiplicado los panes y los peces, la gente había vuelto a buscarlo para comer gratis otra vez y para nombrarlo rey. Jesús sufrió la tentación de un mesianismo muy cómodo, muy rápido, utilizando los milagros para dando a la gente lo que a la gente le hacía falta, le gustaba. Pero no es esta la calle, la carretera, la vía para llegar a la fe. Para llegar a la fe, la vía es escuchar la palabra de Dios. Entonces, segunda tentación, que también tiene en el trasfondo una referencia a una tentación del Éxodo. En este caso es diferente la forma, pero igual la sustancia. Allá el pueblo había gritado en contra de Dios por la falta de agua. Había exigido algo de espectacular. Había dicho: pero Dios está presente o no está presente en este lugar. En este caso la tentación consiste en tirarse por el techo del templo. El diablo casi se convierte en teólogo, menciona un salmo que dice que Dios mandará a los ángeles a proteger a su elegido, pero no dice que el elegido tiene que ponerse voluntariamente en una situación peligrosa para dar el espectáculo. Esta será una tentación permanente, todas veces que Jesús cumplirá una sanación, ordenará a la gente que no lo diga,
no hace sanaciones, milagros para dar espectáculo, sino para sanar a la gente, para ayudar a la gente como símbolo de ternura para el bien, y siempre ordena que se callen, aunque ellos volverán acredándolo todo el mundo. Bueno, en este caso, al diablo que le dice de tirarse por encima, Jesús responde que no. Y cuidado, las palabras son importantes. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Los sacerdotes, los ancianos, en el momento de la cruz, le dirán: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y te creeremos. Una religión del espectáculo para creer. Jesús dice que no. Esta segunda tentación alumbra la tentación de la cruz. Tercera tentación, como Yahvé en el último día de la vida de Moisés había llevado a Moisés en una montaña alta, el monte Nebo, en el país de Moab, afuera de los confines de Israel, pero desde arriba le había mostrado, le había permitido ver los 7 reinos de Canaán, donde el pueblo estaba por entrar, la tierra prometida. Ahora el diablo lleva a Jesús en una montaña altísima para mostrarle todos los reinos del mundo, diciéndole que se postrará a adorarlo, se le dará todos estos reinos. Esto también se refiere a la última tentación del Éxodo, cuando Israel, ya entrado en la tierra, sufrió la tentación y cayó en la tentación de adorar también a los ídolos, la tentación idolátrica, que consideraban dueños de aquella tierra para vivir y tal vez conquistar aquellos reinos. Jesús definitivamente dice que no y ordena al diablo que se vaya. Así que el diablo tiene que irse. Jesús sale ganador de las 3 tentaciones. Y otra referencia bíblica: los ángeles se presentan para servirle. La referencia es cuando se habían presentado el gran profeta Elías, también hambriente en el desierto, que estaba muriendo, para servirle el pan y el agua. Como decir que Dios nos alimenta, Dios se cura de nosotros, se toma cura de nosotros, pero no porque nosotros lo deseamos, si eres Dios, si estás presente, sino por su propio amor. 3 tentaciones: tentación económica, tentación religiosa, tentación política, que tienen algo en común: el deseo de poder del hombre. Es para el poder que el hombre domina sobre los demás y destruye la paz. Cristo, al contrario, ha venido para servir, no para ejercitar su poder. El Hijo del Hombre ha venido no para ser servido, sino por servir. Y los que son suyos tienen que imitarlo. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando nosotros también de vivir estos 40 días que empiezan hoy, como el Señor Jesús, cual tiempo de intimidad con Dios, de escucha de su palabra, seguimos viviendo en paz.